preguntas. No. Donde nos quedamos, no, profe. ¿No? Ok. Nada. Resolvieron los incisos que faltaban. Sí. Menos el Sí, último. profe. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? No, ninguna. Ok. Entonces está fácil, ¿no? Algo. Ok. ¿Quién me va a dar los resultados de los incisos que quedaron pendientes? Te voy a compartir la pantalla para que veamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ok, entonces aquí está la pantalla. Ya la logras ver, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, profe. Aquí está la pantalla. Dice, si consideramos una esfera que tiene un radio de 10 centímetros y se encuentra en un campo magnético uniforme de 0.5 teslas, calcula el campo magnético que atraviesa la esfera. Sí. Inciso A. Si el campo magnético es perpendicular al plano de la esfera, esa ya la hicimos. Esa la hicimos en este espacio. ¿Sí? Y resultó que el campo magnético resultante es 1.57 por 10 a la menos 2 Webers. ¿Sale? Nos faltan B, C y D. Creo que el día de ayer a mí yo había cortado por aquí 60 grados. Entonces, el último inciso es el campo magnético forma un ángulo de 60 grados con el eje de la espira, ¿sale? Entonces, 60 me lo había yo comido por ahí, lo perdí. Entonces, es 60 grados, ¿sí? Ok, ¿quién tiene los demás resultados para verificar que todos lo estemos haciendo de forma correcta? Yo, profe. ¿Tú? A ver, dime. En el inciso B me salió 0 Webers. Permíteme un segundo porque tengo aquí un pequeño desperfecto y tengo gente en espera, pero no los podía permitir, no lograba que le diera permiso. Entonces, tengo un desfasamiento. Nuevamente vuelvo a compartir. Bueno, antes de eso, ¿quién me va a dar los resultados? Yo, profe. Ok, Luis, ¿vas a presentarlos o solamente los vas a platicar? Pues se los digo. ¿Me los dices? Sí. Ok, entonces, a ver, dime, el inciso B, ¿cuál fue tu resultado? 0. 0 Webers. Ok. Así es. Los demás, ¿qué dicen? Tu compañero dice que el siguiente resultado es 0 Webers. ¿Es correcto? Yo también. Sí, también. Sí, yo también. Sí, ok. Sí. ¿Alguien tiene un valor distinto a tener 0 Webers? Ok, parece ser que todos obtuvieron el mismo resultado de 0 Webers. El inciso C, Sí. ¿cuál fue el resultado? C me dio 7.85 miliwebers. 7.85. Ajá. Bueno, 7.85 mili. Ok, Por 10 a la menos 3. ok. ¿Todos tienen el mismo resultado? No, yo No. tengo otro. ¿Cuál es el resultado que tienes?
0.0135 Webers. 0.0135 Webers. Ok, ya tenemos dos resultados. ¿Alguien más tiene alguno de estos o alguno otro diferente? Yo tengo igual 0.0136 Webers. Ok, Yo tengo el de 7.85 miliwebers. ok, ahorita vamos a checar cuál de los dos es el correcto. ¿Estamos de acuerdo? Pero por lo pronto tenemos dos resultados. ¿Sale? Y ahí la parte más importante es la designación de cuál es el ángulo que nosotros vamos a estar buscando. Ese es el problema real. Entonces, ahorita lo checamos y vemos cuál de los dos resultados es correcto. ¿Alguien más tiene un resultado distinto al que estamos manejando? Ok, creo que solamente salieron estos dos resultados. Muy bien. La pregunta que seguiría sería, creo que tú no hiciste el último, el ejercicio, D, ¿verdad? No, Es profe, que no faltaba el teníamos. ángulo. Faltaba el ángulo, sí me recuerdo. Entonces, te pido que lo hagas, te voy a dar unos minutos para poder ya dar los resultados de todo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es, se gira la bobina, ¿no es cierto? Este no es este. El campo magnético forma un ángulo de 60 grados con el eje de la espira. ¿Sí? Ese es el caso que tú vas a tener. El campo magnético forma un ángulo de 60 grados con el eje de la espira. Te doy un par de minutos, te doy 5 minutos para que lo cheques. Profe, Mande. una duda. Sí. En el inciso C también hay un ángulo de 60. Entonces, ¿Sí? lo que cambia aquí es que sale del eje, pero podría ir mostrarnos dónde está el eje. Ok. A ver, entonces, ¿todos tienen la misma duda o esperamos a que resuelvan y enseguida le doy la respuesta a tu compañero? ¿Todos los Yo demás lo también tienen tengo ya? No, yo también tengo esa pregunta. ¿Ese ángulo de 60 también va con respecto al eje de la espira? ¿O cómo? El anterior no era el eje de la espira. Bueno, vamos a sacarlo ya. A ver, te voy a compartir la pantalla. Te voy a compartir la pantalla y a partir de ahí comenzamos a resolver, toda vez de que por ahí tenemos en el inciso C dos resultados, ¿sale? Y eso segurito que está con referencia a al ángulo, ¿vale? Entonces, recuerda que lo más importante que nosotros podemos tener es dibujar nuestro plano, nuestra área, nuestra superficie, la espira que nos nos va a estar dando de referencia y saber que la superficie, ¿sí? Que la superficie es el vector que forma un ángulo de 90 grados, es decir, es perpendicular al plano de la espira. A partir de ahí, nosotros vamos a referir al vector B, ¿sí? El vector B de ese flujo que estamos teniendo nosotros en el campo, el vector campo magnético, ¿sale? Y ese es el que me va a dar el ángulo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Bien, te comparto entonces los resultados de los tres incisos, ¿sí? El primero, no tenemos problema, ¿sí? Y me queda claro que el por qué no tenemos problema. Esto aquí nosotros lo habíamos visto el día de ayer, ¿sí? Hacemos un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie, ¿sale? Entonces, ya no tenemos problema, este ángulo ya salió. Si sustituyo en mi ecuación, inmediatamente me sale 0 Weber. ¿Por qué? Bueno, pues porque el coseno de 90 grados es 0. ¿Queda claro? Bien, en el segundo
caso, ¿qué dice nuestro ejercicio? Nos dice, el campo magnético forma un ángulo de 60 grados con el plano de la espira. Con el plano de la espira. Entonces, este es mi plano. ¿Sí? Está mi plano y del plano al vector B forma un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Pero este ángulo no es el que estoy buscando. ¿Sí? El ángulo que estoy buscando es el complementario formado entre el vector S y el vector campo y el vector superficie. ¿Sí? Y si aquí estoy formando un ángulo de 60 y sé que la superficie tiene 90 grados, pues entonces es el ángulo que complementa. El ángulo que estoy buscando es un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Si nosotros ejecutamos nuestra ecuación ahora con el coseno de 30 grados, toda vez que todo lo demás es exactamente igual, ¿sí? Lo único que estamos cambiando es el ángulo, ¿sí? Entonces, mi resultado es 0.0136 Webers. Corrige o verifica que mi ecuación sea correcta, que mi ejecución con la calculadora sea la correcta. ¿Dudas? Quien había tenido el error en el anterior, que me estaba dando 7 puntos tantos miliwebers, ¿ya vio dónde está el error? Sí, profe, queda claro. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver el siguiente. Dice, el campo magnético forma un ángulo de 60 grados con el eje del espira. ¿Sí? Fíjate la diferencia. Está con el plano de la espira y sobre el eje de la espira. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando del eje de la espira, ¿sí? Aquí va mi eje. ¿Sí? ¿Y por qué este es mi eje? Ah, pues porque recuerda que el eje es la flecha que sujeta la espira. Entonces estoy formando el ángulo que realmente es el que estoy buscando. No es sobre el plano, sobre el eje de la espira, por lo tanto, ¿sí? Ya no voy a hacer absolutamente nada. Ese ángulo es alfa. ¿Sí? Entonces, ahora voy a tener mi ecuación con el mismo ángulo de 60 grados, no el complementario, es el que me están dando. Ejecuta la ecuación y verifica que lo que yo tengo ahí como resultado sea el correcto. ¿Dudas? ¿Es correcto? Ok. Dime tus dudas. Yo no logro visualizar cuál viene siendo el eje de la espira. Ok. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Gracias. Bien, fíjate. Vámonos. ¿Dónde? Vamos a ver aquí. ¿Sí? Mira. Nosotros empezamos con esto. ¿Sí? Esta es mi espira. ¿Sí? Cuando lo parto, cuando lo mando a este eje, yo corté aquí en este espacio para ver mi espira acostada. ¿Sí? Y entonces poder hacer la parte perpendicular para poder hacer la parte perpendicular del área o superficie de trabajo. ¿Sí? Pero para sujetar esta espira, nosotros partimos de que está montada sobre un rotor, sobre el rotor. Entonces viene aquí, pasa mi espira, da la vuelta y regresa. ¿Cuál es el eje? Ah, pues lo que está sujetando a mi espira. ¿Sí? Lo que está sujetando a mi espira, ese va a ser siempre su eje, va a ser la parte que lo está soportando, de tal suerte entonces
que si a mí me están diciendo que es el eje de la espira, pues entonces está hablándome de la propia espira, ¿sí? De la propia espira. Entonces, como la espira está en este eje, entonces va a ser el formado entre el eje de la espira y el campo magnético vector B. ¿Sí? Entonces, de aquí lo voy a sacar. No sobre el plano de la espira, sino sobre su eje. Plano de la espira, eje X, eje de la espira, eje Y. Por eso, cuando nosotros dibujamos, ¿sí? Lo que estoy haciendo es dibujar sobre el eje a 60 grados. ¿Queda claro? Ok, entonces el eje sería paralelo al vector superficie. El eje sería paralelo al eje superficie. No, el eje superficie es perpendicular al Al plano. plano. Ajá, y el eje sería también perpendicular al plano. No, no, el eje está transversal al plano. Ok, es que, por ejemplo, veo que ahí el ángulo de 60 ¿Sí? es con respecto a la superficie. Por eso tenía la duda. Ajá. A lo mejor es la parte del dibujo, no somos muy buenos dibujándose en perspectiva, ¿sí? Aquí traté de verlo más o menos en perspectiva, ¿sí? Lo que sí podemos ver es que el eje que nos estaba dando serían 60 grados con respecto a la superficie, ¿sí? Ok. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra observación? Nada más es trigonometría. Acuérdate de tu trigonometría para que podamos ver perpendiculares, transversales, planos inclinados. ¿Sale? Eso es básicamente todo. ¿Sí? Y lo que les comentaba yo al principio, lo más importante aquí es poder definir, poder encontrar, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo que me va a estar guiando, que me va a estar definiendo, ¿sí? Este flujo, ¿sí? Y ese es el que está formado entre el vector superficie y el vector línea de flujo magnético. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Y esto es bien importante porque vamos a pasar a la siguiente fase en donde voy a estar definiendo la fuerza electromotriz inducida. ¿Sí? La fuerza electromotriz es una reacción al campo magnético que se encuentra en el espacio. ¿Sí? Estamos hablando de la ley de Lenz, estamos hablando de la ley de Faraday. ¿Sí? Ok, dudas, preguntas. No, profe, nada. Ok, perfecto. Por el momento no hay problema. Perdón, creo que escuché una voz, pero no entendí. ¿Me podrías repetir? No, creo que Todo bien, profe, creo que era yo. Ok, ok, perfecto. Entonces, todo bien, perfecto. Entonces, voy a compartirte nuevamente la pantalla. ¿Sí? Te comparto la pantalla y nos vamos a ir a la siguiente fase. Bien, nos vamos a ir a la ley de Faraday. ¿Sí? La ley de Faraday, ¿sí? Déjame corregir esto, porque dice aquí que está muy grande y tal parecería que sería más o menos importante. Y no, en realidad es igual de importante. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿sí? Dale, ya vamos a dejarlo así.
Es igual de importante la ley de Faraday que la ley de Lenz. ¿Sale? Sin embargo, no sé por qué no lo puedo cambiar. Bien, mira, dice la ley de Faraday que la fuerza electromotriz inducida, generalmente marcado con epsilon, ¿sí? En algunos textos los vas a encontrar marcado con la letra E minúscula, ¿sí? O también en algunos otros textos lo vas a encontrar como FEM, ¿sí? Fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz, FEM. Inducida, ¿sí? ¿Qué significa para ti inducido? Voy a dejar de compartir nada más para quedarme con la palabra inducida, ¿sí? ¿Qué significa para ti inducido? Provocar. Provocar. ¿Qué más? ¿Perdón? Transferir. ¿Ok? ¿Qué más? Una reacción. Una reacción. ¿Ok? ¿Qué más? Encaminar. Encaminar. ¿Ok? Va. Bien, mira. Todo lo que tú me estás diciendo tiene una relación a lo que vamos a hablar como inducción, ¿sí? Inducción electromagnética o fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Transmitida, ¿sí? Provocada, ¿sí? ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, mira, lo que está pasando es que cuando hay un efecto y alguien está dentro de ese campo de acción, se va a ver involucrado, ¿sí? Va a haber una transferencia de ese evento, ¿sí? Entonces, cuando hay líneas de flujo magnético y es atravesados esas líneas de flujo magnético por un algo, este algo para nosotros es esa bobina que estamos viendo en el caso anterior. Esa bobina que estamos nosotros manejando en una superficie, en una área, va a sufrir el efecto, va a inducirse en él una fuerza y la va a absorber, ¿sí? Entonces, ese efecto que está viendo la bobina, esa es la fuerza electromotriz que encontraremos como resultado, que se está transmitiendo a través del corte de líneas de flujo magnético. Entonces, para que haya inducción, requiere haber flujo magnético y algo que corte a ese flujo magnético. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Ok, entonces, lo que me dice la ley de Faraday es que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a la variación del flujo magnético que atraviesa el circuito por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esta FEM, esta fuerza electromotriz, está en la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿sí? Y esta unidad son los volts. Entonces, fíjate, aquí lo primero que estoy observando es que yo ya estoy hablando de una unidad de tensión eléctrica. Por lo tanto, la ley de Lenz lo que me está llevando es al principio fundamental de la energía en generación. Si yo corto líneas de flujo magnético, entonces provoco o produzco energía eléctrica, tensión, volts, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que yo podría pensar es, ¿sí? ¿Cuál es el elemento principal o cuáles son los elementos principales para que genere energía eléctrica? ¿Cómo te imaginas que serían los elementos principales para que yo produzca energía eléctrica? De acuerdo a la ley de Lenz,
puedo producir energía eléctrica si yo tengo o si yo cumplo con 3 elementos principales. ¿Cuáles son? A ver, ingenieros. Ya lo dijo ley de Lenz. ¿Cómo lo estás interpretando? ¿Nadie? Si hay un flujo, ¿Perdón? si tengo un flujo, Ok, uno de los elementos que debe de haber es flujo magnético. Estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Un elemento principal para generar energía eléctrica es flujo magnético. Ok, ¿qué más? ¿Un área? El área es quien está formando ese flujo magnético, ¿sí? El área de flujo magnético, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos? ¿La tensión? No, la tensión es el resultado propio de lo que estamos haciendo. Mira, te voy a compartir algo que normalmente ya lo conoces. Aquí está. Esto que tenemos aquí, que nos comenzó a enseñar, ¿sí? El cómo se comportaban las máquinas eléctricas, ahora Lenz nos dice, abusado, aquí hay generación de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, fíjate, yo estoy diciendo, o Lenz fue el que dijo, ¿sí? Requerimos un campo magnético uniforme. Ah, ok, entonces aquí está mi área de flujo magnético, ¿sí? Ahora, estas líneas de flujo magnético, ¿por quién son cortadas? ¿Quién está cortando esas líneas de flujo magnético? por la cejita esa, ¿Por quién? ¿Quién las corta? La espira. La espira. Esta espira que está aquí, ¿sí? Está cortando estas líneas de flujo magnético, ¿sí? Y por lo tanto, a la hora de cortar estas líneas de flujo magnético, en esta espira se presenta una inducción, una FEM, una fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Ahora, esto que tenemos nosotros aquí, ¿con qué estoy haciendo la espira? ¿Qué material me permite hacer o construir esa espira? Cobre. Un material que pueda conducir la energía eléctrica. No necesariamente va a ser cobre, pero es lo más utilizado. Podría ser aluminio, por ejemplo, ¿sí? Podría ser otro material que permita el flujo de la corriente eléctrica y obviamente teniendo el menor o las menores pérdidas posibles, ¿sí? Entonces, fíjate, uno de los elementos que requiero es tener líneas de flujo magnético, ¿sí? El segundo elemento que voy a necesitar es un conductor, ¿sí? Un conductor que corte estas líneas de flujo magnético. Y el tercero, ¿qué requiere hacer este conductor? ¿Qué transmitirlo, requiere hacer? transmitirlo, ¿Perdón? transmitirlo, Mira, sí, voy a transmitirlo, sí. Pero fíjate, si yo dejo aquí este conductor, nada más estoy viendo la parte superior de la espira, nada más es la única que voy a estar viendo, ¿sí? Y la voy a dejar, ¿sí? Ahí quietecita. ¿Cuántas líneas de flujo magnético está cortando? 4. Ninguna, Ah, porque está quieto. ujú. ¿Sí estamos de acuerdo? No corta ninguna línea de flujo magnético. Si no corto líneas de flujo magnético, entonces, ¿qué sucede? No genero. No genero, no tengo cortas líneas de flujo magnético, por lo tanto, no tengo inducción magnética, no hay FEM. ¿Sí? Ahora bien, de forma circular, de forma angular, es decir, vengo aquí y comienzo a pasar a través de las líneas de flujo magnético y las comienzo a cortar. ¿Sí? ¿Cuántas líneas de flujo magnético corto? Ah, pues todas las que haya desde aquí hasta acá.
¿sí? Pero para eso tuvo que haber un movimiento del conductor, ¿sí? Entonces, ahí está mi tercer elemento. Mi primer elemento fue tener un campo magnético. Segundo, un conductor que corte las líneas de flujo magnético. Y el tercero, el movimiento del conductor. ¿Sí entendimos esa parte? Eso es lo que me dice la ley de Lenz. ¿Sí? Por eso está en función del tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo voy a tardar de pasar del punto A al punto B? ¿Sí? ¿Y cuánto es el flujo magnético, las líneas de flujo magnético que estoy atravesando o cortando? ¿Sí? Por eso es bien importante la ley de Lenz. Dice, ¿sí? La ley de Lenz, te la vuelvo a compartir. Dice la ley de Lenz que la fuerza electromotriz, la FEM, en un circuito es igual a la variación del flujo. ¿Cuántas líneas de flujo magnético corto? ¿Sí? Por unidad de tiempo. Si lo hago más rápido, más generación voy a tener. Si tengo mayor líneas de flujo magnético, mayor inducción voy a obtener. ¿Sí? Mayor generación. Entonces, ¿sí? La FEM, la fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Marcada por epsilon, depende del flujo con respecto al tiempo. ¿Sí? Y luego viene una ley que fundamenta, que complementa, que acompaña a la ley de Faraday, y es la ley de Lenz. ¿Sí? Y Lenz dice, ok, estoy de acuerdo que si corto líneas de flujo magnético voy a hacer una inducción, pero el sentido de la corriente inducida se opone a la variación del flujo magnético que la provoca. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, voy a pensar en esto, si yo tengo un polo norte induciendo, la inducida será un polo sur. ¿Sí? Porque es de sentido contrario al que la provoca. ¿Sí? Entonces, la ley de Lenz dice nuevamente, el sentido de la corriente se opone a la variación del flujo magnético que la provoca. Y aparece sobre la misma ecuación un signo. Un signo que aquí está, es este signo negativo. ¿Sí? Entonces tengo una combinación de dos principales ecuaciones, dos principales leyes, la ley de Faraday y la ley de Lenz. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna. ¿No? ¿Seguros? Abusados con la ley de Lenz. Ese signo negativo es muy importante. ¿Sí? No puedes omitir, no puedes quitar ese signo. Si tú eliminas el signo o no lo tomas en consideración, o al hacer tus operaciones te equivocas con ese signo, echas a perder toda la ley de Lenz. Te comiste a la ley de Lenz. ¿Queda claro? Bien, tengo escasos 4 minutos. ¿Sí? No me puedo conectar nuevamente contigo, tengo algunos detalles por aquí que requiero atender. ¿Sí? Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí si no tienes dudas. Si tienes dudas, tenemos 4 minutos.